dos hombres subieron al templo. ¿A qué subieron? Dos hombres subieron al templo a orar, y aquí es donde viene Jesús y él habla a estos que confiaban en sí mismo. Y les dice Jesús, uno era más y el otro era menos. Uno era, está allá, apáguelo por favor. Uno era fariseo y el otro era publicano. Para entender esto, vamos a hablar un poquito lo que es ser un fariseo y lo que es ser un publicano. Porque habemos personas que no entendemos por qué ese es fariseo y por qué ese es publicano. O sea, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie, ¿cómo estaba? Oraba consigo mismo de esta manera. Cuando dice oraba consigo mismo, quiere decir que no hablaba así como yo estoy hablando, sino que hablaba dentro de él. Pero por muy calladamente que nosotros hablemos, Dios oye, escucha nuestra oración. Así que en algunas veces no es necesario gritar. En otras veces tal vez tendrá que gritar porque quizás hay sordos en la iglesia. Pero Dios siempre escucha. ¿Y qué era lo que decía el fariseo? Decía el fariseo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ahora veamos cómo eran los otros hombres, que el fariseo no lo era. En primer lugar, los otros eran ladrones, eran injustos, eran adúlteros. Y luego dice, ni aún soy como este publicano. Soy un ángel que va derechito al cielo, le digo. Eso le quiso decir. Mira, y se justifica el por qué no es igual al otro. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Te das cuenta? Otros ni diezmo dan. Porque el publicano era una persona impía, que no sabía ni lo que era ayunar, mucho menos sabía lo que era diezmar. Por eso vamos a ver un poquito de estos dos personajes. Y dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí, dice, pecador. Dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Una cosa es justificar y otra cosa es perdonar. No es lo mismo. ¿Por qué Jesús lo justificaba? Porque no conocía de la palabra de Dios. Antes que el otro. Y dice Jesús, este es el sentido que Jesús le quiere dar a la parábola. Porque cualquiera que se enaltece
será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y hoy en día, cristianos y no cristianos, primero escogemos enaltecernos nosotros mismos, y por eso es que después sufrimos los problemas de la humillación. Oremos a Dios, hermano. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos, alabamos, adoramos, santificamos tu santo nombre. Te pedimos que, Señor, tu santo y bendito Espíritu sea tomándonos, Señor, de nuestros pensamientos. Y llevándonos, Señor, por esos lugares donde tenemos que aprender, donde tu palabra tiene que enseñarnos, Señor. Oh bendito Dios, ¿cómo es que tú quieres que nosotros seamos? Porque a veces nosotros queremos, Señor, que tú seas como nosotros. A veces nosotros queremos ser, Señor, como nosotros mismos deseamos ser, sin darte el lugar a ti, sin darte, Señor, el privilegio, Padre eterno, a tu santo y bendito Espíritu gobernando nuestras vidas. Señor, tenemos que aprender de esta lección. Tenemos que aprender de esta parábola y a cada uno, Señor, danos conforme a nuestra necesidad. Que cada uno de los que estamos aquí presentes, como de los que nos están viendo a través de la televisión, Señor, de la radio, reciban su propia porción. Se identifiquen con esos personajes, Señor, para que podamos aprender, Señor, a ser humilde y a caminar en humildad delante de ti. Oramos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. A Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tome asiento, por favor. ¿Qué podemos aprender de estos dos personajes? Dos hombres que oraban a Dios. Según la historia de la parábola, uno de ellos se consideraba mejor que aquel que se encontraba cerca de él. Yo no creo que hayan estado ellos orando juntos, porque los hechos de las palabras que habla uno considera que había una separación. No se podían ver, mucho menos estar cerca. Pero hay algo que nosotros podemos aprender de estos personajes. Lo primero que nosotros podemos aprender es que los dos eran pecadores. Lo segundo que nosotros podemos aprender es que los dos necesitaban del perdón de Dios. Amén. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, o era cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo era publicano. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo de Tarso? Pablo de Tarso era fariseo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios no hace acepción de personas. En la oración que estaban haciendo estos dos personajes, el fariseo y el publicano, Dios los estaba escuchando a los dos. El fariseo, dice la Escritura, que puesto en pie oraba y decía él de esta manera: Dios, te doy gracias
porque no soy como los demás hombres. Y aunque les dé risa, hay momentos en la vida de nosotros que nuestros pensamientos nos hacen estar justos delante de Dios, aunque no es cierto. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Tú puedes considerarte que estás bien delante de Dios, pero la realidad es como Dios te está viendo, como Dios nos está viendo. Este era el problema que tenía este fariseo. Se consideraba que estaba bien delante de Dios. Pero sigamos con la enseñanza. Porque no soy como los demás hombres ladrones. ¿Quién no le ha robado a Dios? Amén. Injustos, adúlteros. Y dice, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Al principio de este capítulo se nos habla, capítulo 18, de la parábola de la viuda y el juez. Tienen similitud estas dos parábolas. Y uno de los propósitos de las parábolas, de estas dos parábolas, es el de darnos ánimo para orar, para que oremos. Porque si se da cuenta, la viuda iba insistentemente a donde el juez. Y se da cuenta aquí en los versículos 9, están dos hombres orando delante de Dios. Uno de los énfasis de estas dos parábolas es el darnos ánimo también a nosotros para orar. Pero dice que Jesús se refería en estos versículos de la viuda y el juez a enseñarnos a orar sin desmayar. La necesidad de orar siempre. Yo les decía a los hermanos el día miércoles de la oración, y no quiero ofender a nadie, el que se ofenda es problema de él, no mío, porque es una realidad. Yo les decía a los hermanos, si todos los que venimos el día domingo a la iglesia estuviéramos conscientes que la oración tiene poder, yo prefería mejor venir el día miércoles a la iglesia y no el día domingo. Si alguien puede alabar a Dios, que lo alabe. Pero estamos acostumbrados, el cristianismo moderno está acostumbrado que otros oren por nuestras necesidades. Pero en estos versículos que estamos leyendo, estamos viendo que cada uno se está rascando por sus propias uñas. La viuda tenía necesidad que el juez hiciera justicia con el hijo. Y fue a buscarlo al juez. Dice la Biblia que todos los días iba. ¡Qué lata! ¿No le ha pasado a usted que hay personas que le dan demasiada lata? ¿Verdad? Hay unos que son latosos.
Que hay momentos en su vida que usted se compara y sin que usted se compare, inmediatamente toma el papel de este juez y dice, para que ya no esté molestando, tenga. Aunque no se lo dice directamente. Por pena, por aprecio. Y los otros tenían necesidad de que Dios hiciera algo con ellos. Pero Jesús, en estas dos parábolas, enfatiza en esto, en el orar sin cesar. ¿Cuánto tiempo nosotros, la mamá de Jaime, cristiana de hace cuántos años? ¿Cuántos años? 40 años. ¿Usted cree que la mamá de este hombre no estuvo orando para que se convirtieran sus hijos? Y ahora que ella sabe que ya él aceptó al Señor, que ya está en el camino de Dios, ahora hasta por teléfono ora. ¿Usted cree que la señora no se goza? ¿Cuántos años no estuvo prendida del Señor diciéndole que hiciera misericordia con su hijo? Y después de tanto tiempo, mire, viene Dios y da la respuesta. Pero estamos hablando de el publicano y el fariseo. Escoge tú qué eres. Porque si yo lo señalo me puedo convertir en publicano o me puedo convertir en fariseo. Es que mejor escoja usted dónde está. ¿Me entiende? ¿Usted puede alabar a Dios? Alabado sea el Señor. Dije alabado sea el Señor. Dice la Escritura que esta mujer clamaba a Dios de día y de noche, esperando que el Señor hiciera algo con ella y el juez, y no hacía nada el juez, hasta que un día de repente el juez hizo justicia. Pero ahora, en cuanto a esta parábola del fariseo y el publicano, el texto que nos lleva a entender, por el cual el Señor comienza nuevamente sobre la oración, y Él nos quiere mostrar dos cosas. El Señor Jesús nos quiere mostrar dos cosas en esta escritura que nosotros acabamos de leer del versículo 9 al versículo 14. Primero, el Señor quiere enseñarnos la convicción de pecado del fariseo orgulloso de sí mismo. En segundo lugar, el Señor quiere enseñarnos la condición angustiada de aquel publicano. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor, de Dios siempre con la humanidad, es levantar y sanar a todo aquel que se encuentre angustiado y abatido. Y observemos esto. Del mismo modo que la parábola de la viuda tenía por objetivo el aliviar a los que estaban bajo las manos de personas tiranas, crueles, también esta quiere aliviar a todos aquellos que se encuentran con cargas, a todos aquellos que se encuentran abrumados. Hay personas que hoy en día todavía sienten aquellas cargas de culpabilidad del pecado sobre ellos, a sabiendas de que el Señor ya los había perdonado. Y si nosotros volviéramos a leer esta parábola, nos daríamos cuenta que esta parábola está llena de consuelo.
Esta parábola está llena de misericordia para los pecadores del mundo que están agobiados por un sentimiento de culpa, por un sentimiento de pecado y que yacen bajo aquellas circunstancias donde el enemigo los está empujando cada día más. Pero Cristo abre las puertas y los empuja hacia Dios. Y quiero que tratemos estos textos. Considerémoslos de la siguiente manera. Número 1. ¿Quiénes eran estas personas de las cuales habla este texto? La Biblia lo describe a uno de ellos como fariseo. Y al otro lo describe como publicano. Primero, las personas, el publicano y el fariseo, como vemos, eran dos hombres que se encontraban en polos opuestos en cuanto a la forma en que se veían a sí mismos. ¿Cómo se veía el fariseo? ¿Y cómo se veía el publicano? ¿Cómo se ve usted todas las mañanas cuando se levanta? Con toda la energía, dice el hermano. Si algunos ni ganas de levantarse quieren. Sobre todo cuando oyen esa palabra que les martilla en la mente, trabajo. Alabe al Señor. El uno se consideraba bueno, tome en cuenta, el uno se consideraba bueno y el otro se consideraba malo. Así dice, ¿no? La Escritura. ¿Sí? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Se consideraba bueno. El publicano dice, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Se consideraba malo. Pero con todo el juicio de la ley, era que ambos eran pecadores. Se considerar como se consideraran. Usted y yo nos consideremos como nos consideremos, somos pecadores. Amén. Nos consideremos como nos querramos considerar, somos pecadores. Usted va a seguir pecando. Usted va a seguir pecando, él va a seguir pecando, él va a seguir pecando. Una cosa es que lo haga deliberadamente y otra cosa es que inconscientemente cae en pecado. Porque nosotros somos pecadores arrepentidos. Esa es la condición de nosotros ante la gente del mundo. Y muchas veces nosotros nos portamos como fariseos ante la gente del mundo. La gente del mundo la vemos como publicanos. Alabe a Dios. Y nosotros nos consideramos como los buenos de la película. ¿Verdad, hermano? Porque la gente mala, la gente del mundo critica. La gente del mundo roba. La gente del mundo miente. ¿Usted no miente? Gloria a Dios que no. Aunque usted sabe que los mentirosos no van a entrar al reino de Dios. Pero ahí dobla sus rodillas y dice, Dios, perdóname mi mentira. Porque quiere entrar al reino de Dios. No, aunque no diga amén. Estos personajes nos identifican, hermano, aunque estemos en el camino del Señor. Nos hace ver nuestra condición. Por eso yo le dije el tema. Publicano o fariseo o publicano, usted escoja.
Amén. Yo me pongo del lado del publicano. Yo no sé usted. Usted escoja, porque yo ya escogí. Alabado sea el Señor para siempre. Lo importante de esto, hermano, es que los dos eran pecadores. Ahora, escuche esto que le voy a decir. Los hombres, cuando digo hombres, digo mujeres, no van a ser juzgados o justificados por Dios según lo que piensan de sí mismos, sino según el veredicto y sentencia que procede de la boca de Dios sobre ellos. Ahora bien, Dios ya sentenció. Dios ya sentenció a la humanidad. Sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo me está hablando usted de que Dios ya sentenció a la humanidad? Sí. Libro de Romanos, capítulo 3. Habla y dice, todos han pecado. Libro de Romanos, capítulo 3 dice que no hay justo tan siquiera uno. O sea que ya Dios dio su veredicto ante la humanidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo el publicano y el fariseo? ¿Qué estaban haciendo? Cada quien tratando de justificarse dentro de su propia manera. ¿Verdad que eso es lo que hacemos nosotros? Eso es lo que hacemos nosotros delante de Dios. Tratar de justificarnos dentro de nuestra propia manera de pensar. Y hay algo, Dios no piensa como usted y yo pensamos. Tus caminos no son mis caminos, dice Dios. Tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Puede alguien alabar a Dios? No importa pues lo que el fariseo pensara de sí mismo, no tenía importancia. Dios en su palabra ha proclamado que es un pecador y que por su transgresión él tenía que pagar por el pecado. En primer lugar, los personajes del texto eran dos polos opuestos. Eran diferentes, aún en su manera de pensar, aún en su manera de creer en Dios. En segundo lugar, vemos las condiciones de las personas del texto. Y con respecto a su condición, y no estoy hablando de su estado mental, sino el estado en que cada uno se ponía a sí mismo como resultado de su propia opinión. Porque hay algunos que vamos todos los días al templo, todos los días venimos a la iglesia, gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Pero de cierta manera no nos hace ni más santo con uno que viene todos los días a uno que viene al mes. Lo único que el que viene al mes se vuelve más carnal. Es todo. Piensa menos en Dios. Es todo. Confía más en sus propias fuerzas. Todo. Pero no hay justificación delante de Dios de cierta manera. Uno dice el texto, era un fariseo y el otro un publicano. Un fariseo es uno que había escogido para sí mismo cierto sistema, cierta forma, cierta manera de vivir. Voy a poner un ejemplo. Yo soy el pastor de esta iglesia. Dios me llamó, me hizo el llamado al pastorado, pero yo tuve la opción de elegir y decir, sí voy, sí lo hago, como también de decir, no Señor, yo no lo hago, busca otro. Y Dios va y busca a otro.
Pero esta fue mi elección que yo hice. Y en esta elección que yo hice, ni me hace más santo delante de los hombres, ni me hace más diablo delante de los hombres. No. Tan simple y sencillamente que también yo soy pecador como ustedes. Y ahí el peligro de que ustedes quieran ver al pastor como un semidios, porque el pastor solamente es un instrumento que Dios usa y nada más. Y con un compromiso delante de Dios por todo lo que nosotros hablamos de la palabra de Dios en el púlpito. Este hombre había escogido ser fariseo. Eso era lo que él dijo: yo quiero ser un fariseo. Esto es lo que él había escogido para sí mismo. Y un publicano, esto es uno que había escogido para sí mismo cierto curso en la vida. Por lo tanto, esto muestra los distintos caminos que llevaban cada uno en su vida. El fariseo, dice la Escritura, está de pie en el templo. El fariseo se jacta de sí mismo su buena condición y condena al publicano. Y le acusa. Pero, como dije, su estado, porque ellos se regían bajo la ley, su estado personal por la ley no había cambiado. Pablo, el apóstol Pablo, se jactaba de ser fariseo. Porque el fariseo era un estudioso de la ley. Por eso Pablo, cuando perseguía a los cristianos, él lo hacía porque la ley se lo autorizaba que lo hiciera. Por eso Jesús, cuando le habla, le dice: Pablo, Pablo, dura cosa es darte coces contra el aguijón. Porque de cierta manera Pablo también servía a Dios a través de la ley. Pablo tenía conocimiento de lo que era la ley y él sabía perfectamente bien que no había otro Dios sobre los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no fuera Jehová, el Dios Todopoderoso. Y él no lo aceptaba. Él no lo aceptaba. Y por eso es que Jesús tiene que tener un encuentro con él y decirte: es que yo soy el que soy. Es que yo soy tu Dios. Es que yo soy el que salvo, no la ley ni la religión. Alabado sea el Señor. Pero aquí el fariseo, el publicano, entre ellos no era lo mismo. Ellos pensaban de otra manera. El fariseo conocía la ley, pero dentro de los mandamientos de la ley también dice que no dirás falsos testimonios de tu prójimo. Y lo sabía. Y lo sabía. El apóstol Santiago, allá en el libro de Santiago, dice que nuestra lengua es como aspas de fuego. ¿Usted sabe cuáles son las aspas de fuego? Son esas lengüetas que a veces dibujan en los carros, esas llamas así que a veces salen dibujadas en los carros, es que grafite, no sé cómo le llaman a eso. Esas se llaman aspas de fuego. Y Santiago dice que nuestra lengua es así como aspas de fuego, porque nosotros somos fáciles de criticar, nosotros somos fáciles si dices verdad, si estás en lo cierto, como dicen en mi pueblo, si tenés los pelos de la burra en la mano, está bien, estoy de acuerdo. Pero cuando nada más nos levantamos para, hermano, usted sabe, para dañar, para herir, para hacer daño, cuidado.
Cuidado, porque somos cristianos. Y la palabra del Señor a nosotros nos enseña. El fariseo lo sabía muy bien. Y por eso Dios no aceptaba esa oración delante de él. Porque él estaba tratando, él estaba queriendo justificarse. Que él todos los días se bañaba, todos los días se vestía, todos los días andaba amarrado desde el cuello hasta los pies. Y aquel publicano todo el tiempo estaba allá parado robando. Y él quería justificarse. Y lo que Dios no acepta es la manera en que nosotros queremos justificarnos. Porque a Dios no lo vamos a engañar. A Dios no lo vamos a engañar. Con nuestro Dios debemos de ser honestos. La regué, Señor. Así dijo David. Señor, me gustó la mujer y caí. Y por eso Dios le dijo, bueno, pues escoge, ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres que te juzgue el pueblo? Dijo, no, Señor, porque ahorita van a poner un lazo ahí y me van a ahorcar. Y tú eres grande en misericordia. Por eso no abuse de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Entonces, la condición en que este hombre se encontraba. Y así era la condición en que Pablo se encontraba también. Pablo se encontraba que estaba haciendo lo correcto. A Pablo no le remordía la conciencia ir a buscar cristianos y meterlos a la cárcel. Porque para Pablo, dentro de lo que él había estudiado, el cristianismo era una secta. Pero lo que no había entendido que era él el que estaba metido en una secta. Hasta que vino Dios y ¡zas! Y le dijo, Pablo, ahora vas a aprender de mí. Que yo soy manso y humilde. Le dijo, ahora vas a conocer que vas a ir a representarme ante reyes, ante naciones. Y vas a sentir, vas a sufrir lo que yo sufrí. Y dice Pablo, ok, lo voy a hacer. Y lo hizo. Y lo hizo. Hermanos, dentro de todos los hombres de Dios que figuran en el Nuevo Testamento, yo, esto es personal, yo le doy el primer lugar a Pablo. Porque es cierto, los demás apóstoles, cada quien hizo su parte como Dios les había mandado que hiciera, pero al que le dio más trabajo fue a Pablo. Ese fue un hombre que no descansó, hermano. Óigame, nosotros un ayuno hacemos y ya no estamos muriendo. Una vigilia hacemos y queremos dormir todo el día siguiente, no queremos venir ni al culto en la tarde. Y tenemos carro y algunos últimos modelos. Alabe a Dios porque eso es bueno. Cuando vino a este país en bicicleta andaba. Yo, usted no. ¡Amén! Sí, y ahora, hermano, ni aún con el carro del año queremos ir a la iglesia. Ay, que cuando oramos le decimos, Señor, yo quiero ser como Pablo. Mentiroso, dice el Señor. Óigame, ni a las misiones quieren apuntarse el otro año para ir. Alabe lo que Él vive. Ahí andamos poniendo peros y pretextos. Yo quisiera que toda la iglesia fuera a las misiones, pues. Aquí me quedo yo, hermano, como Pastor René, orando los dos ahí para que, óigame, el Señor las use allá y óigame, cuando vengan como los discípulos del Señor que llegaron contentos. Señor, mira, en tu nombre hicimos esto y estemos aquí y los demonios salían. Aleluya. Aleluya. Yo creo que con un toque de eso usted carga baterías para todo el año. Amén. Y me va, siéntese, pastor, yo voy a predicar ahora. Gloria a Dios. Oír, hermanos, que nunca se les ha oído ni un aleluya, ni un gloria a Dios. Oírlos predicar aquí. Oiga, qué bonito.
¿Amén o no amén? ¿Lo desea usted o no lo desea? Sigamos adelante, hermano. No vaya a ser que me meta en problemas yo y después ni me quieran hablar. El fariseo, puesto en pie desde el versículo 11, oraba consigo mismo de esta manera. Eran dos hombres. Y no eran corrientes los dos, no eran del vulgo los dos, eran preparados. El fariseo había sido preparado sigilosamente igual que el publicano. Y fueron escogidos por Dios en esta parábola como ejemplos de lo peor y de lo mejor. Porque así se consideraban entre ellos. El ser fariseo en aquellos días era considerado honroso. Es como ser pastor hoy en día. Digo, pastor de aquellas iglesias de mega iglesias, ¿verdad? Un hermano me estaba dando un testimonio de un pastor que le pagaban $130,000 al año. $130,000 al año. Eso le pagaban en esa iglesia. Y era consejero. Nunca se puso estimarse. Supo estimarse en la condición, en la posición donde Dios lo tenía. Los fariseos se consideraban así. Yo le garantizo que este pastor, por eso es mejor ser pastor de iglesia pequeña. Sí, se goza más uno. Siendo pastor de iglesia grande, de lejos ve las ovejas, ni las conoce, ni el nombre le sabe. Y siendo pastor de iglesia pequeña, hasta tacos va a comer con los hermanos a la casa. Por eso yo me gozo. Hasta aguacatitos le traen. Tamalitos. Amén. Platanitos para comer fritos ahí. Amén. Y siendo pastor de iglesia grande, de lejos se ven las ovejas. $130,000 al año. Imagínate, hermano. Bueno, volvamos al tema. Y siendo fariseo, el fariseo se consideraba así. El fariseo no solamente al publicano. A veces nosotros nos comportamos como fariseos. Vemos a la gente inconversa, la vemos así como fuchi, ¿verdad? Así como este hijo del diablo. Pero tú no sabes que un día puede ser hijo de Dios también, ¿verdad? Cuidado, no los veas así. Mejor tenga misericordia de ellos, porque así la ha tenido Dios con usted toda su vida. ¿Usted cree que Dios no lo ha tronado porque es bueno? Dios no lo tronó en el tiempo que andaba impíamente porque tenía misericordia y usted quería que se salvara. Porque le hubiera dado gas, olvídese. Los fariseos se consideraban así. Pasaban así, vestían elegantemente, hermanos. El vestuario de ellos era de caché. Bien planchadito, óigame. Y pasaban así, y para ellos todo el mundo era acá. No tenían consideración de nadie. Consideraban que solamente el cielo era para ellos y que no estaba abierto para el resto de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y el fariseo era considerado honroso en la religión y en la santidad de vida que él llevaba. Porque de cierta manera el fariseo llevaba una santidad de vida. Y Jesús no critica eso. Jesús no está criticando eso. Jesús no le está reprochando eso al fariseo. No. Lo que Jesús le está reprochando es la condición.
El fariseo era un hombre estimado y de alta reputación entre los judíos. ¿Me entiende usted lo que le digo? Y siempre era un personaje que siempre reprochaba de los demás. Amén. Y un publicano en aquellos días era considerado como el más vil de los hombres. Si usted lee la historia de Zaqueo, no me diga que a Zaqueo lo querían todos. No. Si usted lee la palabra de Dios, se va a dar cuenta, hermano, que el mismo Jesús dice en cierta ocasión, hablando de los pecados, compara a Jesús a la gente como los publicanos. Los publicanos eran considerados lo peor. Por eso Jesús era criticado, porque decía, mira, con pecadores y publicanos, come. O sea que, hermano, los publicanos eran considerados lo peor. Como voy a hacer esta comparación, y no estoy diciendo que sean considerados lo peor, porque hay gente en el mundo de lo más vil, de lo más peor. Creo que en el año, usted se ha de acordar, pastor, 80, 85, por ahí, ¿se acuerda de los marielitas? Los marielitas se les consideró así porque fueron cientos de miles de cubanos que Fidel Castro dejó salir de Cuba hacia Estados Unidos. Y les dijo, todo el que se quiera ir, dijo Fidel Castro, que se vaya de Cuba. Y salían, hermanos, barco tras barco, bote tras bote de cubanos para Miami, para Miami, para Miami. Y salió en los diarios internacionales que Castro estaba haciendo una limpieza en Cuba, porque estaba mandando para Estados Unidos todo lo peor, ladrones, haraganes, asaltantes. Eso es lo que consideraban los periódicos internacionales que Castro estaba haciendo con ellos. Y cuando llegaron estos cubanos a Estados Unidos, los ojos de los estadounidenses empezaron a fruncirse, empezaron a contraerse, porque empezaron a ver a aquellos que venían para acá, para Estados Unidos, como lo más peor que había de Cuba y que había salido para acá. Y eso fue una realidad, fue anunciado por todos los periódicos. Pero no era cierto. No era cierto. Porque yo conozco gente que ha venido, gente que vino en esa invasión de cubanos aquí, gente que le sirven a Dios. Gentes que son buenas, pero que solamente la imaginación y la mentalidad de personas perversas hacen ver las cosas así. Bueno, así estaban considerados los publicanos en esa época. Usted no podía irse a comer un taco con un publicano, ¿verdad? No podía. Hay hermanos que van a los bailes a evangelizar y por último terminan bailando. Si usted no está bien preparado para ir a meterse a una fiesta a evangelizar, mejor ni le mueva, mejor ni le toque. Porque va a terminar el diablo convirtiéndolo en su discípulo. Sí, hermano, sí. Cuando yo me convertí, se convirtió junto conmigo un borrachito. No, hombre, y usted sabe, el borrachito andaba como, óigame, andaba de borrachito, pero encendido. Ese hasta dormido predicaba ese borrachito. Sí, y se le ocurre decir, pastor, voy a ir a evangelizar a los borrachitos. Pues vaya a evangelizar, le digo el pastor. Y se va a evangelizar. No, hombre, cuando venía en la tarde venía bien evangelizado con el alcohol. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado cuando vamos a hacer eso. Pero como estamos en el fuego y usted sabe, ¿verdad? Y el fuego cae. Y los males salen. Entonces nosotros estamos con todo el fuego y vamos para allá. Pero te agarra una parva de demonios de esos, olvídate, te saturan. Y si no estás bien metido en ayuno y en oración y en palabras, sales bombardeado. Y así me digas que amas mucho a Dios. Pero tenés que estar
como guerrero de Jehová. Los publicanos eran considerados así, lo más peor, lo más vil. Ahora, yo te quiero decir esto. La Biblia dice que lo más vil escogió Dios para avergonzar al hombre. Usted no puede sentir el toque de Dios si usted no se considera lo que realmente es. Si usted se sigue considerando el bueno, el que no hace nada, usted no va a sentir el mover de Dios en su vida. Yo siento el mover de Dios en mi vida porque yo sé dónde Dios me sacó. Ni mi esposa, cuando mi esposa me conoció, ella parecía santito. Sí, aunque hacía unas que olvídese. Nunca pensamos nosotros con mi esposa que fuéramos a llegar tantos años juntos. Porque era como el hielo con el agua caliente. Usted sabe lo que pasa, ¿no? El agua caliente derrite al hielo, ¿verdad? Pero si le ponen más hielo al agua caliente, el hielo hace hielo el agua caliente. Pero Dios es el que hace los cambios en nuestras vidas. ¿A poco usted no ha sentido el cambio de su esposo? Si no lo has notado, es porque no te has puesto a pensar en el pasado como era. ¿Sí? Pero Dios no cambia. Yo he sentido el cambio de Dios en la vida de mi esposa. Sí, claro que sí. ¿Cómo de que no? Sí, las esposas antes contestaban más. Se levantaban en armas, con cacerolas, cucharas y todo. Por lo menos ahora ya se enojan, pero ¿me entiendes tú? No hay armas. Ya, las armas ya las pusieron. Las armas ya las entregaron, ya hay cambio. Ya no hay gritos. Y si grita uno solo, ya no gritan dos. Pero Dios cambia. La condición de estos hombres así era, hermano. El publicano quería y estaba considerado. Él quería cambiar, pero estaba considerado, estaba clasificado como uno de los más viles, hermanos. Le dije a Jesús, le dijeron, mira, este come con publicanos y rameras. Óigame, imagínese que usted se vaya a meter a un centro de prostíbulo y lo vea al hermano Raúl salir de ahí. Cállese, no se la acaba. Lo vea al hermano Oscar salir de ahí. Cállese. La hermana la ve salir de ahí, la hermana ya se prostituyó, va a decir. Tú sabes de qué te estoy hablando. Cuidado. ¿Sí? Ninguno de nosotros se va a meter a un centro de prostíbulo. No creo que lo haga. No creo que lo haga. Yo conocí a un pastor anciano ya retirado. Puros centros de prostíbulo visitaba. Y cuando llegaba Pastor René, el cantinero, decía, ya viene a robarme las almas. Así decía el cantinero. Porque era un martillito ese ancianito, era un martillito. Llegaba, se compraba una soda y toda la muchacha que se acercaba ahí empezaba a evangelizarla. Empezaba a evangelizarla. Y una por una las fue sacando de ahí. ¿Por qué? Porque se tomó su tiempo para hacerlo. Tú evangelizas ahora, quieres que hoy se convierta, que mañana se bautice y pasado mañana esté predicando. Y si no fue así, lo condenan de volada. Que se vaya al diablo. Es que este es un hijo del diablo. Este no quiere nada con Dios. Pero Dios sí quiere algo con él. Pero quiere Dios que tengamos paciencia. Hermano, con la paciencia se gana mucho. ¿Cuántos tuvieron paciencia conmigo? Mire, hace como 2 años les dije que íbamos a tener el cuarto de computadora. Ahí está ya el cuarto ya instalado. Ahí está ya el cuarto, ya vamos a comenzar las clases de computación. Mana Isela se quedó anoche extrañada. Ay, pastor, dijo, gloria a Dios.
Amén, gloria a Dios. Porque su esposo hizo un comentario y dijo que yo prometía las cosas y no las cumplía. Y en cierta manera tienen razón. Pero yo cumplo las cosas a la manera de Dios, no a las mías. ¿Sí? Y ahí está. Y todo. Usted tiene que venir a aprender. Usted, hermana María, tiene que venir a aprender computación. Porque sus hijos de aquí a 4 o 5 años van a estar pegados en una computadora. Y si usted no sabe, ahí va a tener problemas. Usted quiere, hermano, usted va a McDonald's a hacer una aplicación de trabajo. Le va a decir el que hace las hamburguesas ahí está la computadora. Haz tu ¿cómo se llama? Pon tu resumen ahí. ¿Y qué es eso? ¿Me entiende lo que le estoy hablando? Ya, esto ya nada más en las iglesias se va a ver. Y ni en la iglesia estaban poniendo computadoras también. Amén. Pastor René venía a predicar con su computadora. Sí, amén. 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 Laptop. Sí, amén. Pero hermano, usted tiene que aprender eso. Pero eso es otra cosa, hermano. Estamos hablando del publicano y del fariseo. ¿Está aquí usted? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? No podemos nosotros hacer juicios sobre las personas. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. El fariseo estaba haciendo juicio sobre el publicano. Y el publicano estaba él mismo dándose golpes de pecho. Diciéndole, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Estaba reconociendo su condición. El publicano estaba reconociendo su condición de pecador y el fariseo se consideraba que él ya no era pecador. Nosotros siempre vamos a pecar. Siempre vamos a pecar. Pero debemos de ser como el publicano. Considerar que somos pecadores y que siempre necesitamos del perdón, de la misericordia y del amor de Dios. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Póngase de pie. Por eso yo le dije en un principio, escoja usted, hermano. Fariseo o publicano, porque yo ya escogí. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Ay, Dios eterno. El Señor nos mete en unas palabras a veces que Él sabe por qué lo hace. Y dice, concluye esta parábola como una buena historia. Dice, al final, pregunta Jesús, y dice, ¿a quién creen ustedes que justificó Dios? Abra su Biblia, 18. Déjeme tomarme este minuto ya. Un minuto le tomo. Porque quiero mostrarle esto. Versículo 14. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado. Antes que el otro. Póngame atención. Los dos eran pecadores. Los dos. Los dos tenían el mismo concepto de Dios. Los dos tenían el mismo concepto de Dios. O sea, los dos pensaban cómo Dios actuaba. Porque la Biblia es clara y la Biblia dice que Dios desecha el pecado. El fariseo no se consideraba un pecador.
Y él sabía que delante de Dios él tenía una recompensa por eso. El publicano, sin embargo, tenía el mismo concepto de Dios, así como usted y yo lo tenemos. Pero el publicano se consideraba un pecador todavía. Y él pide perdón a Dios. Dice, sé propicio a mí. Sé propicio a mí. Escúchame, por favor. Atiende mi súplica, atiende mi oración, porque es una oración que están haciendo. Y dice Jesús en el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado. Justificado. Porque no hay justo tan siquiera uno. Antes que el otro. El otro se fue igual. Llegó a la sinagoga, llegó a la iglesia, hizo su oración. Y sabe que se fue creyendo que Dios lo había escuchado. Y mi pregunta es, ¿lo escuchó o no lo escuchó? Repito, ¿lo escuchó Dios o no lo escuchó? Claro que lo escuchó porque hubo respuesta. Dios escucha todo lo que le digamos, hermano. Y Dios siempre va a dar respuesta a lo que nosotros digamos, aunque muchas veces la respuesta que Él dé no nos va a gustar. Porque a veces queremos respuesta de Dios que a nosotros nos guste. Pero Dios siempre va a dar respuesta. Y dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. A los dos escuchó Dios. Dios escuchó el argumento de uno y Dios escuchó el argumento del otro. Pero Dios tenía que hacer una decisión. Escucha algo que te voy a decir, por favor, grábatelo bien en la mente. Algo que Dios nunca va a quebrar, algo que Dios nunca va a violar es su palabra. Y así sea muy bonito, y así tenga los ojos rubios, y así, óigame, te peines, te vistas, hagas lo que hagas. Dios hay algo que nunca va a quebrar, es su palabra. Entonces, Dios tuvo que tomar una decisión. Si Dios allá, en el libro de la ley, en la ley, Dios había prohibido, ¿sí? Dios había prohibido hablar en contra del hermano. Y Dios no permite que tú hables en contra de tu hermano cuando agarras a tu hermano y lo traes delante de otro. Y lo pones delante de otro y le dices, poniéndolo a él como testigo, mira, esto y esto y esto y esto y esto. Y solamente es cuando hayas cometido algo en contra de Dios. Pero si has cometido algo en contra de tu hermano, la misma palabra de Dios dice, ve y pídele perdón. Porque la misma palabra nos enseña, nos da los pasos. Entonces dice aquí que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, cualquiera que se cree superior, eso quiere decir enaltecerse. ¿Se acuerda de aquella mujer que llegó delante de Jesús y le dijo, Maestro, permite que cuando estés en tu reino, mi hijo se siente, Juancito se siente a tu derecha y Pedrito se siente a la izquierda? Y le dijo el Señor, no es así. Cosas que Dios no permite en nosotros. Y si Dios no permite que nosotros nos enaltezcamos, como lo quiera llamar, es porque Dios sabe que eso nos va a hacer daño a nosotros mismos, no a Dios. Porque cuando nosotros nos enaltecemos, amado hermano, suceden cosas catastróficas en nuestras vidas. Por eso espera siempre que otro te diga, mira, mi hermana Ada es una mujer de oración.
Mira, mi hermano Raúl es un hombre que ama a Dios porque los hechos de él lo están diciendo. Pero si yo voy a andar diciendo que soy un hombre que amo a Dios y no me acerco ni a la iglesia, ¿qué van a decir otros de mí? Es un orgulloso, mentiroso. ¿Está usted aquí? Esa es la condición que Jesús ve. Dios escuchó la oración del fariseo y del publicano, pero lo que Dios no le pareció es que uno se estaba enalteciendo delante del otro. Y escucha esto, ante los ojos de Dios, todos somos iguales.